Ese siguiente tema de Policy Based Routing es un tema que no aparecía en el examen del BSCI y aparece ahora en el de Route. Policy Based Routing se le conoce también como PBR por sus iniciales. ¿Para qué nos ayuda PBR? ¿Qué es lo que hace PBR? Imagínense que esta red está corriendo EIGRP en todas sus interfaces. Entonces, si por ejemplo R1 quiere llegar a esta interfase de R4, ¿por dónde se iría? Obviamente de R1 se iría a R2. R2 tendría dos opciones, estamos corriendo EIGRP. Por un lado tiene la interfase Fast Ethernet 01, que obviamente es una interfase rápida, y por otro lado tiene un serial que no tiene configurado el ancho de banda, entonces es un ancho de banda muy pequeño. EIGRP va a preferir irse por aquí, R3 va a conocer la ruta por aquí, así R4 y va a llegar. Entonces el tráfico normal sería de R1 a R2, de R2 a R3 y de R3 a R4. Ese sería el tráfico que nos daría, aunque estemos corriendo EIGRP en este segmento de aquí. ¿Qué es lo que sucede si nosotros queremos que cierto tráfico, no todo, se vaya de R2 hacia R5? Aquí es donde nos ayuda PBR. PBR nos va a ayudar a que no le haga caso a lo que dice la tabla de ruteo y se vaya por otro lado. Eso es lo que nos va a ayudar PBR. En la vida real, ¿para qué puede utilizarse PBR? Créanme que tiene muchas aplicaciones. Una muy sencilla es, por ejemplo, imagínense que estos fueran enlaces hacia internet, de R3 va hacia internet y de R5 va hacia internet, y queremos que ciertos usuarios utilicen este enlace para ir a internet y este otro enlace queremos que otros usuarios lo usen. ¿Por qué? Porque tal vez uno sea más rápido que el otro y queremos que los jefes se vayan por un lado y los mortales usuarios por el otro. Tal vez hay cierto tráfico que queremos pasar por un elemento de red como un proxy. Entonces, si queremos que ciertos usuarios tengan que pasar por el proxy, supongamos que R5 sea un proxy, tenemos que usar Policy Based Routing para que lo mande el proxy. Ese es un ejemplo de la vida real también. Así que nos podemos topar con muchas veces que debemos de que cierto tráfico se vaya por un lado y cierto tráfico por otro, y es cuando vamos a utilizar PBR. ¿Qué es lo que hace PBR en sí? PBR toma el paquete de una interfase, es decir, cuando va llegando la interfase, y después de hacerle la desencapsulación, pero antes de que utilice la tabla de ruteo o la tabla de CEF, es cuando PBR entra en acción. PBR envía el paquete no usando la tabla de ruteo ni la tabla de CEF, sino lo que tenga configurado PBR. Entonces, cuando ustedes vean un tráfico que la tabla de ruteo dice que se debería de ir por un lado y realmente se está yendo por otro, una posible causa sería PBR. Vamos a configurar PBR. La red que vamos a estar usando es esta. Básicamente lo que tenemos es que todos los routers están corriendo EIGRP y la ruta que toma R1 es de R1 a R2, de R2 a R3 y de R3 a R4. Vamos a entrar a los routers, ver si realmente lo que les estoy diciendo es cierto, y después vamos a modificar para que cuando R1 quiera llegar a R4 se vaya por R5 en lugar de su ruta que marca la tabla de ruteo, que es R3. La configuración la tenemos que hacer en el ruteador que hace la decisión por dónde mandarlo. En este caso la decisión la va a hacer R2 si lo va a mandar por la fase Ethernet 01 o la serial 010. Entonces en R2 es donde debemos de configurar PBR. Aquí estamos en R1. Si le ponemos Show IP Route deberíamos de ver la 4.4.4, que es a la que queremos llegar. La conocemos por EIGRP, por la interfase 12.2 en la fase Ethernet 00. Si nosotros le damos primero un ping a la 4.4.4, vemos que sí llegamos, y si le damos un trace
vamos a poder ver por dónde nos estamos yendo. Los trays a veces se tardan un poquito, pero básicamente lo que tenemos que ver es de que R1 obviamente lo manda a R2, no tiene otra opción. Entonces debe ser la 192.168.12.2, ahí está. R2 tiene dos opciones, mandarla por R3 o por R5. En teoría la debe de mandar por R3, ahí está, que es la 23.3. Y R3 para llegar a la 4.4.4.4 la tiene que mandar al router 5. Perdón, al router 4, que es la 192.168.100.4, y llega. Si nos vamos al router 2 y le ponemos show IP route, podemos ver que la 444 la conoce por la fase Ethernet 01. Aquí ni siquiera aparece la serial 010. ¿Qué pasa si yo apago la interfase fase Ethernet 01, perdón? Vemos que ahora la conoce por la serial 010. Entonces sí la conoce por ambos lados, pero como la métrica del serial 010 es mucho más grande que la métrica del fase Ethernet 01, por eso utilizamos la del fase Ethernet 01. Vamos a encender la interfase y vamos a esperar. Aquí está ya por la fase Ethernet 01. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es de que cuando se mande tráfico de R1, en particular de la interfase 192.168.12.1, queremos que se vaya por otro lado. Entonces la configuración va como sigue. Primero debemos de decirle qué tráfico es el que queremos que sea especial. La manera de decirle al ruteador cómo hacerle un mash a ese tráfico es por medio de una lista de acceso. Entonces vamos a usar la access list 101 permit. Este permit significa cuál es lo que le vamos a estar haciendo mash. Permit IP desde la 192.168.12.1.0000, es decir, exactamente esta. Cuando vaya a la dirección 4.4.4.4, exactamente esa, quiero que le hagas match. Entonces es desde la 12.1 a la 4.4.4. Después tenemos que hacer un route map. El comando es route map y aquí le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre de especial y le vamos a poner permit. Aquí le tenemos que hacer un match IP address y le vamos a poner que es la lista de acceso 101. Ahora bien, ¿qué es lo que le va a hacer el route map cuando le haga match a esa dirección IP o a esa lista de acceso? Tenemos dos opciones. Le podemos poner set IP next hop y ponerle la dirección que queremos que se vaya. En este caso queremos que se vaya al router 5, que es la 192.168.25.5. Esta IP es la dirección del router 5. Podríamos ponerle set IP interface, set interface más bien. En lugar de ese comando le podríamos haber puesto set interface y por qué interfase queremos que lo mande. Algo interesante es el set IP y aquí tenemos default. Podemos ponerle default next hop o set default interface. Ahorita les explico más adelante para qué sirve la palabra default, pero por lo pronto no estamos usando la palabra default, estamos usando nada más el set IP next hop y bien hubiéramos podido usar el set interface y la interfase por la que queremos que salga. Cualquiera de los dos hubiera hecho lo mismo. Entonces, ya que tenemos el route map hecho, tenemos que ir a la interfase donde vamos a recibir el tráfico que queremos hacer el PBR o Policy Based Routing, y tenemos que poner el comando IP Policy Route Map y el nombre del route map que le pusimos, el nombre del route map se llama especial.
Con esto ya tenemos el Policy Based Route configurado en R2. ¿Qué le configuramos? Configuramos la lista de acceso para decirle cuál tráfico es el que va a ser como PBR. Aquí en lugar del 0000 me lo convirtió en host, igualmente acá. Es decir, cuando la 192.168.12.1 quiera llegar a la 4.4.4, es lo que le estamos diciendo en la lista de acceso. El route map, que se llama especial, le está haciendo mash a la lista de acceso 101. Quedamos en que en lugar de mash IP address 101 podríamos, perdón, hablando del set, estoy hablando del set. Aquí le estamos haciendo el mash nada más. Cuando haga ese mash, lo que va a hacer es de que el next hop a donde va a mandar el tráfico es a la 192.168.25.5, que es el router 5. Podríamos haberle puesto set interface y la interfase por la que queremos que salga. También vimos que se podría poner set IP default, y ahorita vamos a ver lo que es el default. Next hop, igual con la dirección IP, y podríamos haberle puesto set default interface y la interfase por la que queremos que salga. Finalmente, lo que hicimos en la interfase donde recibimos los paquetes, que es la fase Ethernet, este de aquí, pusimos este comando, IP Policy Route Map especial. Vamos a ver, si nos vamos al router 1, le tiramos un ping a la 4.44, vemos que si llegamos, y si le damos un trace ahora debería de irse por el router 5. Vamos a ver qué hace. El primer salto tiene que ser el router 2, no tiene ninguna opción. 192.168.12.2. Después el router 2, como tiene Policy Based Routing y si le está haciendo mash porque le estamos mandando de la 12.1, debería de mandarlo al router 5. Y ahí está, el router 5 tiene la dirección 192.168.25.5. El router 5 no tiene opción más que mandarlo al router 4 y es a donde lo manda, a la 192.168.104 y llega. ¿Qué pasa si nos metemos en la interfase fase Ethernet 00 de este router 1 y le cambiamos la IP a la 192.168.12.3, por ejemplo? Tiene la 1. Es decir, si en ese segmento hay otro equipo con la 12.3, ¿por dónde se iría? Obviamente este no le está pegando al Policy Based Routing, al Route Map, a la lista de acceso. Entonces este de aquí debería de irse, el primer salto va a ser el mismo, la 192.168.12.2, el router 2, ese va a ser el mismo, pero el segundo salto debería de mandarlo por el router 3, que es la dirección 192.168.23.3. Y sí lo está mandando porque ahora tenemos la dirección 12.3, ya no tenemos la 12.1. Finalmente, al router 4. Vamos a regresarle la dirección de IP a la 12.1. Nos regresamos al router, no, antes de regresarnos, le voy a dar un ping a la 4.4.4 y le voy a decir que lo repita 10.000 veces. Ok. No, esto se me hace que no es muy buena idea porque, bueno, vamos a ver cómo se porta el debug. Nos vamos a ir al router 2. En el router 2 le podemos poner para verificar el show IP policy. Y nos está diciendo que la interfase fase Ethernet 00 tiene el route map special. Si le ponemos show IP route map, show IP route, show IP
No me acuerdo del comando. Show IP policy. Según yo era show IP route, más no sé si sea la versión. Pero lo que sí podemos hacer es un debug, que es el debug IP policy. Y aquí deberíamos de ver cuando le haga match los paquetes. No, ya terminó. No, perdón, este todavía no termina, está mandando los paquetes R1 y debe estarlos mandando debug IP policy. Vamos a ver por qué no estamos viendo el debug. Login console, ok. Login console. Aquí lo que deberíamos de ver es de que le está haciendo el policy match. Si se fijan en la última línea, que estamos viendo aquí dice el source es la 192.168.12.1 en la fase Ethernet 00. El destination es la 4.4.4.4. Policy match, es decir, le está haciendo match a la política del route map que se llama special y lo está permitiendo y lo manda por, como podemos ver aquí, lo manda por el serial 010. Vamos a regresarnos al router 1. Ya terminó, de hecho. Entonces ahorita en el router 2 nos va a terminar de mandar esto, pero ahorita debe de terminarlo. Esa es la manera de verificarlo ya. Esa es la manera de verificar la parte de policy based routing. Podemos usar el debug, pero si es mucho tráfico, la verdad es de que como pueden ver aquí va a haber mucho output y nos puede dejar fuera de la consola. Así bien, en el ejemplo que vimos, R2 pudo mandar cierto tráfico por aquí, cierto tráfico por acá, dependiendo de cómo está configurado PBR. Imagínense que aquí en este segmento de la fase Ethernet 00 existieran varios usuarios. Podríamos hacerle match con la lista de acceso para que ciertos usuarios con PBR los mandara hacia R5. La pregunta aquí es, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿qué pasaría si se cayera esta interfase de aquí? Si se cae esta interfase de aquí, R2 como quiera mandaría el tráfico y R5 simplemente lo que haría sería enviarlo de regreso para acá. ¿Por qué? Porque R5 si tuviera la ruta de 4.4.4.4. R2 al tiempo de recibir este tráfico, como ya no viene de acá, sí lo mandaría hacia R4 por acá, pero imagínense, todo el tráfico sería de R1 a R2, de R2 a R5, de R5 a R2, de R2 a R3, de R3 a R4. Eso es lo que pasaría si se cae esta interfase de aquí. Eso lo podemos componer con otro feature del iOS que no es PBR. De hecho, se pueden hacer varias cosas. Es lo que les quería decir primero, de que no se va a dar cuenta PBR si hay ruta o no, porque simplemente no la está usando. Y es importante entender que dependiendo de qué tanto tengamos acá, ciertos se irían por aquí, ciertos se irían por acá. Como ya vimos, los comandos para verificar van a ser el show IP policy, para saber si hay alguna política aplicada o no, y el debug IP policy.
Les comentaba que en la configuración, en lugar del set IP next hop, se le puede poner set IP default y luego next hop. Si hubiéramos utilizado el de interfase, también existe el default. Lo que hace el default es, primero verifica la tabla de ruteo. Si en la tabla de ruteo hay algo que le hace match, lo va a mandar por la tabla de ruteo. Si en la tabla de ruteo no hay nada, entonces va a utilizar PBR. Entonces, por default, utiliza la tabla de ruteo y si no, va a utilizar next hop. Igual aquí en la interfaz. Si tiene la palabra default, no le va a hacer caso a PBR. Primero va a buscar en la tabla de ruteo a ver si hay una ruta hacia donde va el paquete. Si sí hay una ruta, lo va a mandar hacia la ruta que dice la tabla de ruteo. Y si no, ya va a utilizar la interfase que le digan. Entonces, si ven primero la palabra default antes de next hop o antes de interfase, lo que va a hacer es lo que diga la tabla de ruteo. Y si no hay nada en la tabla de ruteo, entonces sí va a utilizar este next hop o sí va a utilizar esta interfase. Si no ponemos la palabra default, siempre lo va a mandar para acá, y si no, siempre lo va a mandar para acá. Lo que acabamos de ver de PBR es cuando llega un paquete hacia una interfase del router. ¿Qué pasa si nosotros queremos que los mismos paquetes que genera el router se vayan por cierta interfase? Eso no se puede hacer con el PBR aplicado a una interfase, como se podrán imaginar. Imagínense, por ejemplo, que nosotros queremos que los paquetes que origina el router de BGP se vayan por cierta interfase, o los paquetes de OSPF se vayan por cierta interfase. Todo ese tipo de paquetes que genera el mismo router no se pueden controlar con PBR cuando se utiliza el comando que vimos en la interfase. Si queremos que también ese tipo de paquetes sean con PBR, tenemos que utilizar en configuración global el comando IP local policy routemap y el nombre del routemap. La verdad es de que esto no creo que venga en el examen, al menos no configurarlo. Tal vez sí el saber para qué sirve este comando, que es lo que les acabo de decir. Es para todo el tráfico que genera el mismo router localmente, como el de IGRP, como el de OSPF, etc. Hablando del diseño o la revisión del diseño, por ejemplo, la meta de diseño podría ser, como vimos en el ejemplo, que algunos usuarios, los VIP, tengan la conexión directa a internet y los otros usuarios no. ¿Qué comentarios podemos tener? ¿Sabes cuáles son las IPs de los VIP? ¿Están en una misma subred? ¿Cuántos son? ¿Es uno? ¿Son 5? ¿Son 10? ¿Son 100? ¿Se puede sumarizar en una sola para que nada más la lista de acceso sea una sola línea? No puede ser así, etcétera. Cualquier tipo de esa información es lo que podríamos estar preguntando. También podríamos preguntar, por ejemplo, oye, ¿se utiliza DHCP para esas PCs que tienen los VIP? Si la respuesta es sí, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando ese VIP se conecte? Si el servidor de DHCP siempre le va a dar una dirección diferente, entonces debemos de estar seguros de que siempre le dé la misma dirección, ya sea que la máquina se conecte, se configure con un IP estáticamente, o que el servidor de DHCP se fije la MAC address y siempre a esa MAC address le dé la misma dirección IP, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son las que debemos de ver en la parte del review de diseño. En el plan de implementación lo que vamos a hacer es configurar lo que es PBR con las IPs que nos dieron. Podríamos ponerle una nota diciendo esta configuración va a funcionar siempre y cuando los VIP tengan esta IP y esta IP. Entonces aquí es muy importante el hacer notar eso, porque sobre todo si están utilizando un servidor de DHCP, porque las IPs van a estar cambiando, entonces tenemos que estar seguros que se entienda que estamos controlando no por usuario, sino estamos controlando por IP, y que las IPs, si se tiene servidor de DHCP, pueden cambiar. ¿Qué nos pueden preguntar? Si por ejemplo es toda una subred, ¿por qué nada más esa subred está considerada con PBR? La respuesta es porque esa es la subred donde están los VIPs.
¿Qué pasa si el link hacia donde estamos haciendo el PBR se cae? Bueno, va a seguir funcionando como lo vimos en el ejemplo, pero simplemente va a haber ruteo subóptimo porque va a dar más saltos de los que debería cuando esa conexión no esté bien hecha. Por último, ¿cómo vamos a verificar que sí esté funcionando PBR? Show IP Policy, Debug IP Policy. Aquí no viene, pero por ejemplo podríamos hacerle un trace para ver si en realidad está funcionando PBR o no. Entonces, el hacer un trace también es un comando muy bueno para verificar que PBR esté funcionando correctamente. Como se podrán imaginar, PBR en un ambiente donde tenemos varios ruteadores en un mismo sitio, donde tenemos varios enlaces hacia internet, cuando tenemos varios enlaces hacia ciertos sitios, nos puede ayudar bastante, y muchos clientes tienen ese tipo de necesidades de que ciertas PCs se vayan por un lado, ciertas PCs se vayan por otro, o ciertas PCs por aquí, servidores por acá, etcétera. Es algo que sí se usa mucho en la vida real. Créanme que me lo han pedido bastantes veces algunos clientes. Claro que cuando ya el cliente no te dice quiero que me configures PBR, simplemente te dicen me gustaría que el tráfico se fuera por aquí, pero si viene de esta PC que se vaya por acá. O que te pueden decir que ciertas PCs se deben de autenticar con el proxy, entonces su ruta de default debe ser el proxy, pero otras máquinas que están en ese mismo segmento no debe ser el proxy, etcétera. Hay varias maneras de hacerlo, la mejor manera es PBR.